Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos a una nueva inmersión profunda sobre la actualidad internacional. Siguiendo, nuestra tradición de rigor y serenidad periodística, abrimos hoy este espacio para examinar los acontecimientos que están moldeando el presente. Nuestro informe de hoy lleva por título Elecciones, extremismo y nuevas alianzas en el sur de Asia. La fecha de este análisis detallado es el viernes 24 de febrero de 2026 y nuestra lente se enfoca enteramente en la compleja región del sur de Asia. Es un privilegio estar en esta mesa de análisis para desgranar los patrones de eventos de las últimas 2 semanas. Hablamos de una zona de alta volatilidad y de, digamos, un tremendo dinamismo estratégico. Así es, pero antes de entrar en materia, corresponde informar que este reporte llega a nuestra audiencia gracias a ProWave AI, cuyo lema fundacional es Powering Intelligence o potenciando la inteligencia. Efectivamente. Todo el contenido que presentaremos es generado por Stylo News, que es una avanzada aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Para poner esta herramienta en perspectiva, Stylo News es la versión accesible al público del software Stylo Intelops. Exacto, una arquitectura tecnológica diseñada originalmente para operaciones de nivel empresarial, gubernamental y, por supuesto, estrictamente militar. Y el valor de este detalle técnico radica en lo que ofrece a quienes nos escuchan, que es acceso directo a una herramienta de inteligencia de fuentes abiertas, disciplina conocida internacionalmente como OSINT. Bueno, es un sistema estructurado para los más altos responsables de la toma de decisiones a nivel global. Su capacidad operativa permite procesar simultáneamente más de 250 fuentes informativas, cruzando datos en más de 20 idiomas distintos en un lapso inferior a 60 segundos. Un verdadero hito tecnológico. El resultado es un panorama analítico desprovisto de ruido mediático. Y es precisamente ese panorama el que vamos a desglosar hoy. Nuestra misión es identificar y conectar los hechos. Así es. No obstante, en estricto cumplimiento de nuestros estándares informativos, debemos establecer una declaración de neutralidad categórica. Los documentos que sustentan nuestro informe abordan temas muy sensibles, incluyendo posturas del espectro político de izquierda y derecha, así como tensiones territoriales y religiosas profundamente arraigadas. El compromiso de esta mesa, y es vital recalcarlo, es mantener una imparcialidad absoluta. No adoptamos ninguna postura ni validamos ideologías o reclamos nacionales. Nuestro cometido es estrictamente analítico e informativo. Exponer los acontecimientos. Exponer los acontecimientos, presentar las perspectivas de los múltiples actores involucrados y esbozar los posibles cursos de acción basándonos exclusivamente en los datos de las fuentes originales. Todo ello, por supuesto, sin caer en el alarmismo ni en la especulación. Con este marco firmemente establecido, iniciemos nuestro primer bloque. Resulta sumamente revelador cómo los terrenos de juego a menudo se convierten en el primer escenario donde se manifiestan las fracturas geopolíticas. Desde luego. Nos centramos en el reciente drama en torno a la Copa Mundial T20 de cricket. Tengo entendido que lo que comenzó como una reestructuración de sedes deportivas desencadenó rápidamente una crisis diplomática a varias bandas. La chispa, al parecer, fue la exclusión de Bangladesh como coanfitrión del torneo junto a India. ¿Qué propició exactamente esta decisión en los despachos? Bueno, la génesis de este conflicto radica en una profunda desconfianza bilateral. La exclusión de Bangladesh no fue arbitraria. Se materializó después de que su propia junta deportiva se negara a disputar encuentros en territorio indio, argumentando graves preocupaciones de seguridad para sus jugadores. Entiendo. Y para entender esta postura, hay que observar un incidente previo que caldeó bastante los ánimos. Hablamos de la polémica exclusión del jugador estrella bangladesí Mustafizur Rahman de la Liga Profesional India, la IPL. Fuentes desde Dhaka interpretaron esto como una directriz punitiva de la Junta India. Ya veo. Y ante este bloqueo institucional, el Consejo Internacional de Cricket, el ICC, optó por rechazar la solicitud de Bangladesh de trasladar sus partidos a Sri Lanka. Exactamente. Tomaron una medida drástica, que fue reemplazar a Bangladesh por Escocia en la organización del torneo. Y claro, con Bangladesh fuera de la ecuación, la reacción en la región no se hizo esperar. Esto provocó un auténtico efecto dominó que obligó a posicionarse al resto de los países vecinos, y muy particularmente a Pakistán. Así fue. El gobierno de Pakistán, bajo el mandato del primer ministro Shehbaz Sharif, vio en esta coyuntura una oportunidad para enviar un mensaje político contundente. Sharif anunció un boicot oficial al partido más esperado del torneo. El enfrentamiento contra India.
previsto para el 15 de febrero en Colombo, en Sri Lanka. Ese mismo. La justificación oficial de Islamabad fue doble. Por un lado, mostrar solidaridad inquebrantable con Bangladesh. Por otro, protestar formalmente contra lo que calificaron como una politización sistemática del deporte y un trato discriminatorio por parte del Consejo Internacional y las autoridades indias. Pero un boicot de esa magnitud no solo tiene implicaciones políticas, sino unas consecuencias financieras, digamos, colosales. Estamos hablando del partido que tradicionalmente paraliza a casi un tercio de la población mundial frente a los televisores. Sin duda. ¿Cómo manejaron los órganos rectores del deporte esta amenaza inminente? El riesgo para el Consejo Internacional de Cricket era sencillamente insostenible. Los informes indican que la cancelación de ese único partido ponía en jaque legal un contrato global de derechos de transmisión valorado en $3.670 millones. Una cifra vertiginosa. Ante la perspectiva de un desastre financiero de tal calibre, la maquinaria diplomática paralela se puso en marcha. Imran Khwaja, vicepresidente del ICC, inició inmediatamente lo que en diplomacia se conoce como un canal trasero, un back channel, entablando negociaciones confidenciales de urgencia con la Junta pakistaní para salvar el evento. Y mientras tanto, la perspectiva desde Nueva Delhi mantenía un perfil muy distinto. La Junta de Cricket India, el BCCI, optó por un silencio estratégico. Mantuvieron a sus jugadores en concentración y exigieron el cumplimiento estricto de los calendarios. Sabían perfectamente que la presión económica recaía sobre Pakistán y el ICC, no sobre ellos. Claro. Y observando el pulso en las redes sociales y foros públicos de aquellos días, nuestros datos recogen una división abismal entre el fervor popular y la realidad de los despachos. El análisis del sentimiento público refleja una dicotomía fascinante, la verdad. En las calles de Pakistán, el apoyo al boicot era abrumador. Se percibía como un acto de soberanía y orgullo nacionalista. Sin embargo, ese fervor chocó frontalmente con el pragmatismo económico. Porque entraron en juego otros actores. Así es. Las juntas de cricket de Sri Lanka y los Emiratos Árabes Unidos, temiendo perder los ingresos derivados del turismo deportivo, ejercieron una presión monumental sobre Islamabad. Y finalmente, la balanza se inclinó hacia el pragmatismo. Pakistán, asfixiado por las posibles penalizaciones financieras y el aislamiento diplomático deportivo, revirtió su decisión en el último minuto. Efectivamente. Y el partido, como dicta la historia reciente, se llevó a cabo el 15 de febrero en Colombo. En lo estrictamente deportivo, el encuentro dejó un detalle que acaparó los titulares. El desempeño del bateador indio. Exacto. Abhishek Sharma fue eliminado con un duck, un término del cricket que significa ser eliminado sin lograr anotar una sola carrera. Pero, a pesar de este tropiezo individual, India dominó el encuentro y se alzó con una victoria aplastante. Una victoria que dejó secuelas institucionales. La frustración pakistaní fue muy palpable, al punto que Mohsin Naqvi, presidente de la Junta de Pakistán, abandonó el palco de autoridades visiblemente molesto antes del final del partido. Y el eco de ese partido no se limitó al bando derrotado. En la arena política interna de India, el encuentro generó una auténtica tormenta de acusaciones. ¿Interesante? Sanjay Raut, miembro del Parlamento indio y figura destacada de la facción VT del partido Shiv Sena, que es una decisión clave en la política del estado de Maharashtra, lanzó graves imputaciones públicas. ¿De qué naturaleza? Una acusación sumamente seria. E incluso sugirió que financiarían actividades ilícitas transfronterizas. Por supuesto, exponemos esta aseveración no para validarla, sino como un indicador clínico del nivel extremo de polarización con el que se utiliza la rivalidad deportiva en la política nacional india. Y precisamente, esa misma polarización extrema que observamos en los estadios y parlamentos no ocurre en el vacío. Acaba de reescribir por completo el mapa político de un país clave en la región. Así es. Nos adentramos ahora en los resultados de las elecciones generales de Bangladesh, celebradas el pasado 12 de febrero de 2026. Para dar contexto a la audiencia, cabe recordar que estos son los primeros comicios desde aquel levantamiento liderado por los jóvenes de la generación Z en 2024. Un levantamiento histórico. Completamente. Un movimiento que forzó la caída y el exilio a India de la entonces primera ministra Sheikh Hasina, poniendo fin a sus 15 años de gobierno ininterrumpido. Un gobierno que se había vuelto, según los analistas, cada vez más autocrático.
Y el vacío de poder dejado por la caída de Hasina ha sido llenado de una manera contundente. El Partido Nacionalista de Bangladesh, conocido por sus siglas BNP, ha regresado al poder con una fuerza inusitada. Con Tariq Rahman a la cabeza. Correcto. Su líder histórico retornó del exilio en Londres para asegurar una mayoría abrumadora de 2/3 en el Parlamento. Hablamos de 213 de los 300 escaños disponibles, pero el dato que verdaderamente ha encendido las alertas en las cancillerías internacionales es otro. El resurgimiento del partido Jamaat Islami. Exactamente. Tengo entendido que la vuelta de Jamaat Islami a la primera línea política, obteniendo 76 escaños y erigiéndose como la principal fuerza de oposición, es un evento de una carga histórica enorme para la sociedad bangladesí. ¿Por qué resulta tan controvertida esta formación? Para comprender el impacto real de esta noticia, debemos retroceder obligatoriamente a 1971. Es el año de la Guerra de Liberación en la que Bangladesh se independizó de Pakistán. El partido Jamaat Islami se opuso violentamente a la independencia de su propio país. Colaborando con el ejército pakistaní, si no me equivoco. De manera ampliamente documentada. Participaron en campañas de represión contra la población civil bengalí. Durante las últimas décadas, sus líderes fueron marginados y muchos de ellos ejecutados bajo tribunales de crímenes de guerra instaurados por el gobierno de Sheikh Hasina. Lo cual hace que su retorno, como principal bloque opositor, represente un giro copernicano en la política nacional. Se plantean interrogantes severos sobre el futuro secular de la nación y las posibles fracturas sociales que podrían reabrirse. Sin lugar a dudas. Y ante este vuelco estructural en Dhaka, las capitales vecinas han tenido que recalibrar sus estrategias a una velocidad verdaderamente vertiginosa. Observamos en nuestros datos que tanto Pakistán como China han interpretado este cambio de régimen no como una crisis diplomática, sino como una ventana de oportunidad estratégica. La diplomacia de la inmediatez ha sido la clave aquí. El primer ministro de Pakistán fue uno de los primeros mandatarios a nivel mundial en emitir felicitaciones formales a Tariq Rahman. Hay que recordar que el gobierno de Sheikh Hasina mantenía a Pakistán a distancia, priorizando su alianza histórica con India. Y con la nueva administración del BNP, que tradicionalmente ha sido más abierta a Islamabad y a Pekín, Pakistán busca restablecer lazos comerciales y diplomáticos para romper su propio aislamiento regional. Fíjese que China, por su parte, ve una oportunidad clara para consolidar inversiones en infraestructura crítica en la bahía de Bengala, y esta vez sin el escrutinio constante de los aliados de India. Lo cual nos lleva ineludiblemente a la postura de Nueva Delhi. Habiendo albergado a la líder depuesta en el exilio, India se encontraba en una posición diplomática sumamente delicada. Sin embargo, los reportes de Stylo News muestran un ejercicio de puro pragmatismo estatal. Un movimiento de manual. Así es. El presidente del Parlamento indio, Om Birla, no solo asistió a la toma de posesión en Dhaka, sino que entregó personalmente una carta del primer ministro, Narendra Modi, invitando formalmente al nuevo líder bangladesí a realizar una visita de Estado a India. Es un movimiento diplomático clásico para proteger los intereses nacionales. Verá, India comparte más de 4.000 kilómetros de frontera con Bangladesh. Nueva Delhi sencillamente no puede permitirse un Estado vecino hostil o inestable, independientemente de la afinidad ideológica de sus gobernantes. Y a nivel global, este pragmatismo es compartido, aunque vemos ciertos matices en los comunicados oficiales. Sí, organizaciones como las Naciones Unidas y el Ministerio de Exteriores británico han emitido comunicados apoyando la transición democrática pacífica. Pero, y aquí está el matiz, subrayan una vigilancia constante ante el crecimiento de agendas de corte islamista radical en el nuevo Parlamento. Y más allá de la ideología pura, el nuevo gobierno de Bangladesh hereda un país marcado por contradicciones socioeconómicas muy profundas. Por un lado, vemos un indicador positivo reportado en las últimas semanas. El ascenso en el ranking global de pasaportes. Exacto. El país ha ascendido al puesto 93 en fortaleza de pasaporte, mejorando la movilidad internacional de sus ciudadanos. Sin embargo, un informe reciente de Transparencia Internacional arroja una sombra preocupante sobre este aparente avance institucional. El contraste es severo. El índice de Transparencia Internacional para 2025 sitúa a Bangladesh como el 13º país más corrupto del mundo. Una cifra alarmante. Y esto significa que la nueva administración de Tariq Rahman se enfrenta a un aparato burocrático profundamente erosionado.
El éxito de su gobierno no dependerá únicamente de la retórica política en el Parlamento, sino de su capacidad técnica y real para desmantelar redes de corrupción sistémica. Y restaurar la confianza de las instituciones financieras internacionales. Fundamental para su supervivencia económica, sí. Pasemos ahora a analizar el panorama económico general de la región, porque mientras Bangladesh reordoma su estructura interna, el equilibrio de poder en todo el Indo-Pacífico acaba de sufrir una sacudida tectónica. Los documentos de inteligencia detallan un reciente y masivo acuerdo comercial bilateral entre Estados Unidos e India. Un acuerdo histórico por sus proporciones. Las cifras reportadas indican una reducción arancelaria sobre los bienes indios del 50%, bajando drásticamente a un 18%. ¿Cómo altera este ajuste arancelario tan agresivo la competencia económica frente a rivales directos como China o Pakistán? Este acuerdo es, en términos prácticos, una reasignación total del centro de gravedad económico de la región. Al reducir los aranceles al 18%, los productos manufacturados, tecnológicos y farmacéuticos indios ganan una ventaja competitiva masiva. En el mercado de consumo más grande del mundo. En el estadounidense, exactamente. Esto desvía sistemáticamente las cadenas de suministro que antes dependían de fábricas en China o de exportadores en Pakistán y Bangladesh. Washington está cimentando a la India no solo como un socio comercial privilegiado, sino como el contrapeso económico definitivo en el hemisferio oriental. Señala en su índice reciente que India posee los niveles de diversidad religiosa más altos del mundo. Esto crea un tejido socioeconómico plural que contrasta fuertemente con la homogeneidad demográfica de Pakistán y Bangladesh, dando mayor confianza a los inversores occidentales. Sin embargo, el florecimiento económico en una frontera a menudo subraya la inestabilidad en la otra. El deterioro de la seguridad en el flanco occidental de la región es palpable. Las relaciones entre Pakistán y los Estados Unidos, que históricamente han sido complejas, han entrado en una fase de enfriamiento acelerado. Exacerbada además por la inestabilidad crónica en Afganistán. Exactamente. Las declaraciones del ministro de Defensa pakistaní, Khwaja Asif, capturan perfectamente esta fractura diplomática. Asif ha expresado un profundo resentimiento oficial. Ha acusado abiertamente a Washington de mantener una política exterior extractiva. Su argumento es que han utilizado a Pakistán durante décadas para sus operaciones antiterroristas en la región, solo para desechar la alianza ahora que India ofrece mayores beneficios económicos y estratégicos. Y esta sensación de aislamiento diplomático se ve agravada por una crisis de seguridad interna de carácter crítico en Pakistán, una crisis que ha llevado a Islamabad a lanzar advertencias militares directas y públicas a su vecino afgano. El detonante fue un mortífero atentado suicida en la capital, Islamabad. Un ataque reivindicado por el Estado Islámico. Así es. Y un ataque que, no por casualidad, tuvo lugar precisamente durante la visita de delegaciones de alto nivel de Kazajistán y Uzbekistán. Tras este atentado, el ministro de Defensa pakistaní amenazó formalmente con ejecutar ataques aéreos preventivos dentro del territorio de Afganistán. La exigencia de Islamabad es cristalina. El gobierno talibán debe desmantelar inmediatamente los refugios de militantes transfronterizos. Pero la respuesta desde Kabul ilustra a la perfección cómo la guerra económica se entrelaza de manera inseparable con la militar. En represalia por la amenaza de bombardeos pakistaníes y los continuos cierres de pasos fronterizos, el régimen talibán no recurrió a las armas. Recurrió al comercio. Al comercio puro y duro. Impusieron un embargo total a la importación de medicamentos provenientes de Pakistán. Y esta decisión, claramente diseñada para asfixiar a la potente industria farmacéutica pakistaní, ha creado un vacío de mercado gigantesco dentro de Afganistán. Curiosamente, este vacío está siendo rápidamente capitalizado por el sector farmacéutico de India. Una ironía geopolítica. India ahora suministra a Kabul, aislando aún más a la maltrecha economía de Islamabad. Y en medio de este aislamiento internacional generalizado de los talibanes, siempre surgen actores atípicos en el tablero. Nuestros datos destacan un movimiento diplomático muy inusual por parte de Bielorrusia. Un movimiento que desafía el consenso internacional de sanciones. Así es. Minsk está forjando activamente acuerdos de infraestructura y lazos comerciales con el gobierno afgano, buscando abrir corredores terrestres estratégicos hacia Asia Central. Y todo esto sucede, no debemos olvidarlo, bajo un telón de fondo de vulnerabilidad natural constante. La geología de la región nunca da tregua. Recordando que la región entera se asienta sobre fallas tectónicas activas.
Recientemente, un terremoto de magnitud 5.9 sacudió las provincias pakistaníes de Khyber Pakhtunkhwa y Punjab. Afortunadamente, los reportes indican que no hubo que lamentar víctimas mortales. Pero el temblor sirve como un recordatorio físico, literal, de la inmensa fragilidad del terreno sobre el que se desarrollan estas crisis geopolíticas. Es un apunte geológico que refleja trágicamente la realidad política. Una metáfora muy certera. Y si trasladamos esa mirada de las fronteras externas a los frentes internos, observamos que India también se prepara para sacudidas, en este caso de carácter legal y constitucional, de inmensa magnitud. El marco mismo de la ciudadanía está a punto de ser puesto bajo el escrutinio del máximo tribunal del país. Dirigimos ahora nuestro foco a los desarrollos legales dentro de la India. La Corte Suprema ha trazado una línea roja en el calendario. Será el 5 de mayo de 2026. A partir de esa fecha, iniciarán las audiencias formales para revisar más de 240 peticiones legales que cuestionan la validez constitucional de la Ley de Enmienda de Ciudadanía. Un estatuto mundialmente conocido por sus siglas en inglés, CAA. ¿Cuál es el núcleo del debate legal que ha generado esta avalancha de peticiones ante la Corte Suprema? La controversia constitucional de la ley CAA reside en un punto muy específico. Por primera vez en la historia de la India independiente, esta ley introduce la afiliación religiosa como un criterio explícito para acelerar la obtención de la ciudadanía india a refugiados procedentes de Afganistán, Bangladesh y Pakistán. Excluyendo específicamente a los solicitantes de fe musulmana. Esa es la clave. Las peticiones argumentan vigorosamente que esta exclusión viola los principios fundacionales de secularismo consagrados en la Constitución india. Y el tribunal ha tomado una decisión procesal reciente que resulta muy reveladora. Ha ordenado separar las peticiones relativas a los estados fronterizos de Assam y Tripura del resto del país. ¿A qué responde esta inusual separación geográfica en el proceso judicial? Responde a ansiedades demográficas e históricas muy específicas de esa región del noreste. En Assam y Tripura, el rechazo a la ley no se basa primordialmente en el debate religioso sobre quién es excluido. Se basa en el temor palpable de las poblaciones indígenas locales a que la ley legalice a una enorme cantidad de inmigrantes hindúes procedentes del vecino Bangladesh. ¿Alterando así los equilibrios locales? Alterando irreversiblemente la demografía, la frágil cultura local y, por supuesto, el control electoral de esos territorios fronterizos. Es, en esencia, un complejo problema de derechos indígenas versus políticas migratorias de ámbito federal. Y mientras el Poder Judicial establece sus plazos y procedimientos, el Poder Ejecutivo no se ha quedado inactivo. El Ministerio del Interior de India ha implementado una directriz contundente para acelerar la aplicación de esta misma ley. Han formado un panel federal con poderes especiales enfocado exclusivamente en el estado de Bengala Occidental. Un estado gobernado por la oposición al gobierno central. Precisamente, este panel está diseñado para eludir por completo la autoridad del gobierno estatal, que es firmemente opositor a la implementación de la ley CAA. El objetivo principal de este panel es agilizar las solicitudes de ciudadanía de la comunidad matua. Para ofrecer contexto a la audiencia sobre los Matua, se trata de un grupo religioso hindú históricamente marginado, con profundas raíces en el territorio del actual Bangladesh. Su enorme peso demográfico los convierte en un bloque electoral absolutamente decisivo en esa región de cara a futuras elecciones. Y este choque de competencias, esta fricción constante entre el gobierno central y los estados, refleja un clima político de alta ebullición, un clima que se traslada constantemente de las Cortes Supremas a las calles. Los datos de inteligencia que procesamos recogen recientes manifestaciones a nivel nacional organizadas por el partido gobernante, el BJP. Curiosamente, estas movilizaciones surgieron como una contraofensiva a una protesta previa del Congreso Juvenil de la India, el principal partido de oposición. Una protesta que tuvo lugar durante la Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial en Nueva Delhi. Así es. Esta agrupación irrumpió en la cumbre con una manifestación un tanto inusual, en la que los participantes marcharon sin camiseta. Buscaban simbolizar el desamparo económico de la juventud y la pérdida de empleos frente al avance de las nuevas tecnologías. El mero hecho de que una protesta estudiantil puntual provoque una contramovilización a escala nacional orquestada por el partido en el poder es un barómetro perfecto del altísimo grado de alerta política y polarización en el país. Es un síntoma inequívoco de la tensión preelectoral permanente.
Tras analizar esta intrincada red de relaciones deportivas, electorales, económicas y legales, entramos en la fase final de nuestro estudio. Es el momento de la consolidación de los cursos de acción. En base a toda la información procesada hoy, ¿cuáles son los eventos críticos que deben vigilarse de cerca en los próximos meses? Los vectores de riesgo y cambio están claramente definidos en el horizonte. Primero, la consolidación del poder interno en Bangladesh. El nuevo gobierno del partido BNP deberá demostrar una habilidad extrema para equilibrar las exigencias económicas chinas, la presión de seguridad fronteriza india y las ambiciones diplomáticas pakistaneses. Una cuerda floja diplomática. Sin duda. Segundo, en el estricto ámbito militar, la frontera porosa entre Pakistán y Afganistán es un polvorín a punto de estallar. Cualquier incursión aérea pakistaní no autorizada o un nuevo repunte en los atentados en ciudades clave precipitaría una crisis regional de carácter inmediato. ¿Y a nivel interno en la India? Tercero, en el terreno legal. El mes de mayo será definitorio para India. El dictamen final de la Corte Suprema sobre la Ley de Ciudadanía redefinirá para bien o para mal la identidad jurídica y secular del país. Y nos queda un punto que cierra el círculo de nuestro análisis de hoy. Así es. Conectando el inicio con el final de nuestra exposición, debemos prestar atención al calendario deportivo. Está confirmada una gira de partidos internacionales de un día, conocidos en el cricket como formato ODI. En esta gira, la Selección Nacional de Pakistán viajará a Bangladesh en marzo de 2026. Tras la abrupta caída de Sheikh Hasina y el reciente conato de boicot en la Copa Mundial, este evento deportivo servirá como el primer gran termómetro público del nuevo clima diplomático en el sur de Asia. Será mucho más que un torneo deportivo. Será diplomacia televisada en directo. Para clausurar este exhaustivo análisis, me gustaría cederle la palabra para una reflexión final. Una idea que invite a nuestra audiencia a sacar sus propias conclusiones sobre este fascinante y complejo tablero geopolítico. Las alianzas y fracturas diplomáticas. Hemos visto cómo el ajuste técnico de un porcentaje arancelario reconfigura los ejes de poder económico. Cierto. En este escenario de hiperconexión global, debemos plantearnos una cuestión fundamental. Estamos llegando a un punto donde los embargos de medicamentos y las exclusiones de torneos deportivos han sustituido permanentemente a los embajadores y los tratados tradicionales en el sur de Asia. ¿O debemos interpretar estas maniobras aparentemente asimétricas no como el fin de la diplomacia, sino como las primeras hostilidades encubiertas de una nueva guerra fría regional que apenas acaba de comenzar? Es un interrogante profundo que el tiempo y la evolución de los datos empíricos se encargarán de responder. Una interrogante de profunda relevancia para la estabilidad futura de una región vital para el planeta. Y es precisamente el análisis estructurado de los datos de fuentes abiertas lo que nos permite formular estas preguntas con el rigor necesario. Absolutamente. Para concluir nuestra transmisión de hoy, queremos destacar que la profundidad analítica presentada en este espacio no está restringida a los profesionales de la información gubernamental o corporativa. La tecnología detrás de Stylo News está disponible para cualquier usuario interesado en la inteligencia geopolítica global. Es una aplicación plenamente compatible tanto con dispositivos móviles como con ordenadores de sobremesa. En efecto, su diseño permite democratizar de una forma sin precedentes el acceso a la inteligencia de fuentes abiertas. La aplicación emplea un sistema de inteligencia artificial puntero conocido como RAG. ¿Podría detallar brevemente ese concepto para la audiencia? Por supuesto. Para quienes no estén familiarizados con este término técnico, RAG se refiere a la generación aumentada por recuperación. Es una tecnología de vanguardia que analiza en segundos bases de datos de cientos de fuentes de noticias tradicionales, foros especializados y redes como X, para extraer, contrastar y estructurar reportes analíticos personalizados en tiempo real. Una herramienta indispensable hoy en día. Invitamos a quienes nos escuchan a experimentar esta capacidad analítica de primera mano. Pueden suscribirse para recibir reportes de inteligencia artificial a la carta, totalmente adaptados a las áreas geográficas o a los temas específicos de su interés. Solo deben ingresar al sitio web www.stylonews.com. Ofrecen además una excelente oportunidad de iniciar el servicio con una prueba gratuita de 7 días, permitiendo evaluar la contundencia y eficacia de la plataforma sin ningún tipo de compromiso inicial. Por nuestra parte, ha sido un honor desgranar esta compleja red de información. Agradecemos a todas las personas que han dedicado su valioso tiempo a acompañarnos en este exhaustivo recorrido por la actualidad internacional. Ha sido un placer. Gracias por su atención a este boletín.
Hacemos hincapié en que este espacio es dinámico. Quienes nos sintonizan pueden sugerir los temas, conflictos y regiones que deseen que abordemos en futuros análisis a fondo. Les instamos a seguir a Stylo News en sus canales oficiales de redes sociales para mantener una visión nítida y actualizada en un panorama global en constante cambio. Desde nuestra mesa de redacción reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la entrega objetiva, serena y detallada de los hechos. Hasta nuestra próxima transmisión.